Bien, una vez que hemos repasado los casos de factorización, ahora vamos a ver que las expresiones se pueden factorar en más de 3 o 4, 5 factores. Por ejemplo, en nuestro primer caso vamos a observar y vamos a ver qué caso podemos utilizar en el primer ejemplo para factorizar. Observamos que tenemos aquí el primer caso es de factor común. Factor común, factor común monomio, ¿verdad? Factor común. ¿Cuál es el factor común? En este caso tenemos 7, que es el factor común porque existen los dos. Sacamos como factor y multiplicamos a x cuadrado menos 1, que estuviera factorado. Pero tenemos que observar si este factor también se puede factorizar. Y observamos que aquí existe el segundo caso estudiado de diferencia de cuadrados. Entonces vamos a factorar por la diferencia de cuadrados, ¿no? Aquí es igual a la diferencia de cuadrados. Mantenemos el primer factor que hemos encontrado y luego ahora nos indica la regla de que para factorar una diferencia de cuadrados es igual a la suma por su diferencia. Sacamos su raíz, es x más 1, x menos 1 y estuviese factorado en 3 factores. La expresión se ha factorado. Vamos con el otro ejemplo. Vamos, aquí tenemos a la cuarta y b a la cuarta. Es una diferencia. Entonces factoramos por diferencia de cuadrados, ¿no? Aquí es igual a la diferencia de cuadrados, es igual a 2 factores. Primer factor, segundo factor. En el primer factor vamos a colocar sus raíces cuadradas. En este caso viene a ser a cuadrado más b cuadrado. Aquí tenemos a cuadrado menos b cuadrado. Quedaría factorizado, pero observamos que aquí también existe el caso de diferencia de cuadrados. Entonces seguimos factorizando por diferencia de cuadrados. Esto, la suma de los cuadrados nos puede factorizar porque no hay ninguna regla que no factoriza la suma de cuadrados. Mantenemos 2 elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado que está multiplicando a lo que resulta de la diferencia de cuadrados. Es igual a la suma por su diferencia. Raíz de a, raíz de b, raíz de a y raíz de b, y estuviese factorado en los 3 factores. Esa expresión se factoriza en los 3 factores. Vamos con el otro ejemplo. Aquí tenemos nosotros que podemos factorizar por factor común. Factor común tenemos en los coeficientes y en la parte literal. Sacamos el factor común en la parte de los coeficientes. Tenemos es divisible y tenemos el factor común que es 3, ¿verdad? Factor común que es igual a 3. En la parte literal también tenemos factor común que es a y observamos con su menor exponente. Tenemos aquí, b no es factor común porque no existe aquí. Entonces reproducimos que esto es igual a cuadrado menos, ¿cuánto vendría a ser aquí? 3 por 6 a b, ¿verdad? Aquí más, ¿cuánto vendría a ser aquí? 3 por 9 b cuadrado, estuviera factorado. Pero tenemos que ver qué caso podemos utilizar aquí. Y automáticamente aquí nosotros tenemos un trinomio. Y los trinomios son de las formas y trinomio cuadrado perfecto. Compruebo si es un trinomio cuadrado perfecto. A tiene raíz, el tercer término tiene raíz exacta. Entonces, multiplico 1 por 3, 3, el doble 6. Es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, puedo yo factorando trinomio cuadrado perfecto. En aquí mantengo 3a y el trinomio cuadrado perfecto es igual a 2 factores, hallando la raíz del primer término, hallando la raíz del tercer término, 3b, y separando esas raíces con el signo y tengo los 3 factores. Vamos aquí nosotros con el otro ejemplo. Aquí no hay factor común, aquí no hay trinomio cuadrado perfecto, pero es un trinomio.
pero tenemos el trinomio de la forma. Entonces podemos aplicar nosotros el concepto de trinomio de la forma de cuando el coeficiente no es 1. Entonces aquí hallamos nosotros factorando por trinomio de la forma, ¿no? ¿Y cómo se factora? Sacamos aquí factores, por ejemplo, del primer término puede ser 1 por 3 a cuadrado. Y en aquí puede ser 1 por 9 o 9 por 1. Podemos colocar 9 por 1, ¿no? Y utilizamos el aspa y multiplicamos. Y tenemos aquí 1 por 1, 1. 3 por 9, 27. Estos dos números que hemos encontrado nos sirven, sumados o restados, nos sirven restados. Observamos que este tiene que ser negativo. Entonces, para que me dé negativo, coloco ahí negativo y este otro positivo. Positivo por negativo, negativo. Ahora tengo yo aquí formado los dos factores que me reproducen la expresión. ¿Cómo sería? Sería entonces, esto se ha factorado por el trinomio de la forma, a cuadrado menos 9, que está multiplicando a 3a más 1. Estuviera factorado, porque me reproduce aquí el negativo 26, pero aquí yo tengo una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces sigo factorando y la diferencia de cuadrados es igual a la suma por su diferencia. La suma por su diferencia. Saco raíz a, raíz cuadrada 3, raíz cuadrada de a y raíz cuadrada de 9, 3. Y este otro lo mantenemos como tenemos aquí, 3a, aquí tiene que ser 3a más 1, ¿no? Más 1, que sería el otro factor, 3a más 1. Con lo cual hemos factorado una expresión en 3 factores.